Para nosotros poder entender nuestra misión, nosotros tenemos que ser estudiosos del mundo. O sea, tenemos que ser como los hijos de Isaacar, que entendían los tiempos y el lugar donde tenían que estar todo el ejército de Dios. Entonces vamos a hablar acerca del mundo allá afuera, sobre Jesús y la situación del mundo en este par de conferencias. Muy bien, la población del mundo. Ahí podemos ver la población del mundo. Eso es tomado este mes. 7.770.000 y resto. Ahora, es importante para entender muchas de las cosas que voy a explicar, que nosotros podamos tener idea de la composición. Entonces, casi un 61% de la población del mundo vive en Asia. ¿Okay? Eso es importante entenderlo. Casi un 15% de la población del mundo vive en África. Y el 25% restante está entre Europa, América Latina, Norteamérica, Oceanía. Entonces, si nosotros lo pensamos por un momento, la mayoría de nosotros, lo que estamos familiarizados es precisamente con Europa, con América Latina, con Norteamérica y con Australia y alrededores. Ese es el mundo que nosotros conocemos mejor. Pero no tenemos mucha idea de cómo vive el 75% de la población del mundo. ¿Qué provoca eso? Que provoca que a veces cuando nosotros hacemos afirmaciones, nos parecen increíbles desde nuestro contexto. O sea, por ejemplo, yo he estado en la India y en un momento he llegado a un mercado temprano en la mañana para encontrar a cientos de personas acostadas en el suelo, durmiendo, sin cobijas ni nada, o sea, acostados literalmente, familias enteras durmiendo en el suelo del mercado por todas partes, un mar de personas a mi alrededor. Y nosotros muchas veces, cuando alguien hace ese tipo de afirmaciones o cuando dice, y llegué a esa ciudad de 1 millón de personas y no había una sola iglesia, algo nos dice, ay, de verdad, porque proyectamos desde nuestra realidad. Desde cómo vive el 25% de la población del mundo y no tenemos idea de cómo vive la mayoría de la humanidad. Pero de hecho hay más personas en el mundo viviendo dentro de ese círculo blanco que está allí que toda la gente combinada en el resto del mundo. ¿Okay? Más gente está viviendo en ese pequeño círculo que en todo el resto del mapa combinado. Es más, si nos vamos al 5%, en esa región roja allí vive el 5% de la población del mundo. Y en todo lo azul vive otro 5% de la población del mundo. Entonces esto para que tengamos una idea de por qué la necesidad, dónde está. El mundo está cambiando de ser un mundo principalmente rural a ser un mundo principalmente urbano. Cuando ustedes pueden ver el crecimiento que ha tenido en amarillo la población urbana. En el año 2007 fue el año en que la población urbana del mundo, por primera vez, la gente que vive en ciudades, por primera vez en la historia, llegó a ser más que la gente que vive en el campo. Y vemos también que ha habido una disminución gradual, no muy precipitada, pero de gente que vive en la pobreza extrema. Es algo que está, de hecho, mejorando en el mundo. Pero todavía 42% de la gente de la India vive en pobreza extrema o un 35% del África subsahariana. Cada día, 7.500 niños menores a 5 años mueren
por causas que se pudieran haber prevenido, como por ejemplo haber vacunado a ese niño o haber dado una dosis de proteína. 1 de cada 7 personas del mundo es minusválida. Y es un mundo de refugiados, pero muchas veces en estos tiempos nuestros países, sea en Norteamérica, sea en América Latina o sea en Europa, se preocupan por el reto de los refugiados, pero la verdad es que estos países que ven allí de verde reciben al 54% de los refugiados del mundo. República Árabe, Siria, Afganistán y Somalia son los lugares de donde viene la mayoría de los refugiados. 80% de los refugiados del mundo son musulmanes. Y en todos estos lugares hay poblaciones de gran necesidad. Cuando hablaba de esto, más bien estos países, Turquía, Líbano, Pakistán, República Islámica de Irán y Etiopía, son lugares también donde hay personas en situación semejante. Es un poco difícil de entender esto, pero hay lugares del mundo donde hay un 70%, que reúnen el 70% de los niños sin vacunar. Si sumamos la gente en la República Democrática del Congo, en Etiopía, en India, Indonesia, Irak, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Uganda y Sudáfrica. Esos son los países donde está la mayor parte de los niños sin vacunar en el mundo. Y estos son los países donde todavía existe la poliomielitis, donde todavía no ha sido exterminada. Afganistán, Nigeria y Pakistán. Vemos que hay elementos religiosos, a veces en la oposición precisamente a la vacunación de los niños. Es un mundo que cambia, donde los grandes enfrentamientos, la tensión que existía en el mundo que era bipolar entre el comunismo, por ejemplo, el capitalismo, ha sido sustituido por muchas guerras étnicas, muchas guerras pequeñas, terrorismo, conflicto religioso, emergencias humanitarias complejas, un mundo más complicado. Y ante este mundo sin necesidad, con tanta necesidad, a veces lo que buscamos es decir, bueno, los ricos de este mundo deberían hacer algo al respecto, deberían resolverlo. La sorpresa es quiénes son los ricos de este mundo. Porque los lugares que vemos allí de rojo son los lugares donde existe la mayoría de la población que vive con menos de $1.90 por día. Es decir, nosotros vemos que hay muy poco de eso en nuestro contexto, en América Latina y en Europa. El problema con nuestro continente, por ejemplo, con América Latina, es que es el continente más desigual. Ese es el problema. O sea, si los ingresos de América Latina fueron distribuidos como son distribuidos en el sureste de Asia, la pobreza de la América Latina sería una quinta parte de lo que es. Y estamos hablando de un continente súper desigual, donde la gente de la India, o sea, que tiene dinero está inundada en oro y la que no tiene está viviendo en la calle. Pero si tuviéramos el contraste entre ricos y pobres que hay en ese contexto, tendríamos una quinta parte de los pobres que tenemos aquí. Y si los ingresos en América Latina fueron distribuidos como en África, tendríamos la mitad de los pobres que teníamos. Y otra vez estamos hablando de un contexto donde nosotros lo vemos y dice, wow, qué desigual. Pero si así fuera nuestro contexto, habría la mitad de los pobres que hay. Entonces, es un continente muy, muy mal distribuido en los ingresos en nuestro continente. Saben disimularlo mejor, que es diferente. Ok. Ahora, cuando vemos en términos de educación, estamos viviendo en un mundo
donde el conocimiento es lo que da riqueza, la tecnología del conocimiento y de la educación. Pero un 51% de las personas de la humanidad no tienen un computador, 60% no tienen internet y 83% no tiene un grado universitario, no ha ido a la universidad. Otra vez les recuerdo que estamos hablando del 75% de la humanidad que nosotros ignoramos, pero esto es una realidad. Este es un proyecto de fotografía que se dio lo que gasta una persona, una familia en una semana. Ustedes pueden ver el contraste. Vean lo que estamos mostrando en Ecuador entre un grupo indígena o en Mali o en Chad con $1.23 por semana, pero también vean la variedad de los alimentos. Entonces, ¿cuál es la solución? Y hoy hablamos mucho de justicia social y es importante, pero el doctor Carl Taylor es un seguidor de Jesús que ha tenido una influencia enorme en este mundo. Es el fundador de la disciplina de la salud internacional, el fundador de la disciplina del cuidado primario de salud que ha ayudado a miles de personas a curarse, profesor de la Universidad Johns Hopkins, una de las mejores en el mundo. Pero Carl Taylor dijo esto: este es el tiempo de retar la creencia de que la solución es la caridad y operar desde una perspectiva totalmente diferente. Nuestro punto de vista está enraizado en la transformación espiritual que renueva la capacidad de la gente de resolver sus propios problemas. O sea, con mi familia y yo hemos hecho trabajo humanitario en muchas partes del mundo. Y algo que te frustra es, le das las herramientas, le das la capacidad y luego vuelves a la persona a repetir los mismos patrones y a destruir los recursos que tenía. En vez de esforzarse y vender en la tiendita, en un momento agarró todo y lo fue y lo vendió. Y se quedó otra vez en la pobreza. Pero la transformación, ¿por qué? Porque muchas veces los elementos que le están limitando son elementos mentales, son elementos emocionales de cómo lo trataron y que piensa que no puede llegar a ninguna parte. Son elementos espirituales de que eso tiene que ser dedicado a los ídolos. O sea, hay muchos elementos, pero la transformación espiritual renueva la capacidad de la gente de resolver sus propios problemas. De hecho, dice la doctora Deborah McFarland de la Rollins School of Public Health, que hay una relación tan intrínseca entre la salud y la justicia social que el doctor William Figge ha dicho que la salud pública es el brazo secular de la teología. Estamos hablando de otro seguidor de Jesús que ha salvado la vida de millones de personas a través de guiar la campaña para la erradicación de la viruela y que ahora es uno de los líderes en la Fundación Gates en lo que es salud. Entonces, es importante ver que la vida es parte de un sistema integrado. Nosotros vemos el resultado. Un niño muere de diarrea, pero ¿cuál es la causa? Ok. Podemos empezar por lo político. Es un niño pobre, es un niño sin influencia, tal vez están en medio de una guerra civil y no le están llegando los recursos a este niño. Tal vez es parte de una minoría despreciada, como por ejemplo puede ser un Fur en Sudán, donde la mayoría es árabe y los tratan de erradicar. Entonces el niño está muriendo de diarrea porque hay un problema político que no le da un acceso justo a lo que necesita. Pero hay elementos sociales. Tal vez el padre es alcohólico. Tal vez la abuela es bruja y piensa que las cosas se resuelven de otra manera o que no deben atenderle. Tal vez es una madrastra porque su mamá murió en el parto
o porque es uno de 10 hijos, o porque su mamá es atendido por una mujer que no es su mamá, porque tiene muchas esposas, su padre, porque vive en la pobreza, son elementos sociales. Pero también pueden haber elementos nutricionales. Puede ser que ese niño está muriendo de diarrea porque no consume suficientes calorías, porque su balance dietético es inadecuado, porque nunca le dan una fruta, sino que come cuscús todo el año, principalmente come carbohidratos. Puede ser que ese niño está muriendo de diarrea por asuntos de salud. Tal vez no hay suficientes médicos en su país. Tal vez el centro de salud está muy distante. Tal vez tiene que ir a 6 horas de distancia a pie para poder accesarlo. Tal vez porque el pozo no tiene protección y se mueren los animales y se caen dentro del pozo. Tal vez ese niño no fue vacunado y está recuperándose de sarampión. Pero también lo que estoy tratando de explicar es que hay causas espirituales. Tal vez no saben leer. Y por eso Benito Juárez dijo, yo prefiero una religión que enseñe a los chicos a leer a que les haga comprar cirios, a comprar velas, a comprar candelas, y por eso promovió la lectura de la Biblia y le abrió la puerta a los misioneros que vinieron a México. Puede ser el analfabetismo, puede ser la superstición. Es que si se come una manzana puede entrarle un espíritu. Tú no vas a comer manzana. Puede ser el fatalismo, que fue algo que nosotros enfrentamos. Un niño que se estaba muriendo y la mamá lo dejaba, bueno, Dios quiera, Dios va a hacer, no, lo tuvieron que rescatar a ese niño, los seguidores de Jesús, que creemos que Dios puede usarnos, y ese niño salvó su vida. Puede ser la oposición a la salud, como lo que decíamos. ¿Por qué hay un montón de niños sin vacunar en Afganistán? Porque los talibanes no lo permiten, porque Al-Qaeda no lo permitía, porque tenían la idea de que es nosotros contra ellos, y si los cristianos fueron los que descubrieron las vacunas, entonces deben ser malas y no las vamos a aceptar. Tal vez porque hay una cultura de muerte, como Hezbollah. Formando a la gente para ser mártir. ¿Qué importa si vive o no muere? O a veces directo ataque demoníaco. Para hablar de un extremo, hay una señora practicante del culto de la muerte que atacó a su hijo y hasta le sacó los ojos porque los espíritus le dijeron que lo hicieras en su entendimiento. Entonces la vida es parte de un sistema integrado, de un sistema de necesidad, y la parte espiritual hace una diferencia dramática. Nosotros no vamos a resolver las cosas solamente sirviendo a las necesidades obvias de la gente. Tenemos que transformar su relación con Dios. Si nos vamos a los lista de los países que tienen menos de un 0.1% de evangélicos, ahí queda claro lo que estoy diciendo. Afganistán, Azerbaiyán, Bosnia, Islas Comoras, Djibouti, Irán, Irak, Marruecos, Mauritania, Níger, Palestina, Sahara Occidental, Senegal, Siria, Somalia, Tayikistán, Túnez, Turkmenistán, Turquía, Yemen. Con pocas excepciones, son lugares donde la mayoría de la gente pensaría en ir. Ahora, nos vamos a lugares donde hay no cristianos que conocen a un cristiano. Y entonces vemos que es muy desigual. Cuando hablamos de justicia, hay lugares en la tierra donde tienes muchísimas oportunidades de escuchar acerca de Dios. Y hay lugares de la tierra donde nunca tienes oportunidad. Entonces, si eres de Costa Rica, tal vez tienes unas 587 oportunidades al año de escuchar acerca de Dios. Pero si eres de Afganistán, no tienes ninguna. Entonces, Jesús dijo, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Había dicho que el fin no eran terremotos, no eran guerras, no eran epidemias, no eran pestes, pero lo que es el fin, lo que determina el fin es el evangelio es predicado a todas las naciones. Entonces, ¿cuál es la prioridad?
Dice, todos esos son sin principio de dolores, pero todavía no es el fin. Pero el fin es este. Bueno, más o menos, o sea, un 10% son verdaderos seguidores de Jesucristo, por lo menos son evangélicos, dicho sea de paso. Otro 20% son cristianos nominales. Un 40% de la humanidad ha oído pero no ha creído. Y un 30% no ha oído el evangelio o no conocen a un verdadero cristiano. Cuando nos vamos en términos de religiones, vemos aquí que en 1910 había como un 34% de cristianos versus 33% hoy, o en el 2010, 33%, más cerca de 33% en el 2015. Musulmanes 12.6 aquí, 22% en el 2010, 24% en el día de hoy. Hinduismo muy parecido. Pero ven que es un mundo que está cambiando en su balance religioso. Esos son los países que tienen más etnias que no tienen testimonio. Y aquí vemos los lugares donde hay más grupos humanos, donde no existe una iglesia. India, China, Pakistán, Bangladesh, Nepal. Y nosotros decimos, ¿y a mí qué? Bueno, debería importarnos porque así se veía el mundo en 1780. Los lugares amarillos son los lugares donde habían evangélicos. Es decir, el evangelio nos vino de otra parte. ¿Okay? Alguien pagó el precio para que las buenas noticias llegaran a donde nosotros estamos. Pero hoy en día, 97% de los obreros transculturales trabajan donde ya existe la iglesia y 3% donde no existe. Si seguimos igual, del 23 al 28% de la población del mundo será totalmente no alcanzada para el 2025. Entonces, locura es esperar resultados, es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. No es por falta de iglesias. O sea, hoy en día tenemos 650 iglesias por cada etnia no alcanzada del mundo. Es más bien falta de voluntad. O sea, aquí vemos en este cuadro dónde es que viven los cristianos. Entonces, por ejemplo, ves lo que está más oscuro es cristianos evangélicos. El otro amarillo más clarito son otro tipo de cristianos y el resto es el resto de las personas del lugar, en lo que está en blanco. Entonces ustedes pueden ver la proporción. Si nos vamos a América Latina, ustedes pueden ver que tiene uno de los porcentajes más altos de cristianos y que la mayoría del resto de la población es cristianizada. O sea, es gente que está preparada para llegar con las buenas noticias y decirle, y Jesús es el Señor. Y la salvación es por la fe y por la gracia. Aquí vemos, este cuadro también nos da una idea. Lo que vemos aquí en azul son el número de etnias sin testimonio, donde no hay iglesia, donde no hay personas testificando activamente de Jesucristo, donde la iglesia es incapaz de hacer discípulos que hacen discípulos que hacen discípulos. Entonces, entre lo azul, entre más largo está, es la mayoría, donde hay la mayoría de las etnias no alcanzadas en el mundo. El rojo es los misioneros u obreros transculturales que están trabajando en ese lugar. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos allá en India, ven lo azul, ven largo, pero luego ven lo rojo, ese es el número de obreros que tienen trabajando allí. Ahora, si ustedes nos vamos abajo, América Latina, que es el último ejemplo allí, entonces ustedes pueden ver lo rojo es el número de obreros que recibimos y lo azul es el número de etnias sin testimonio que tenemos. Ok, lo mismo si nos vamos a Norteamérica, ok, ahí está. Lo azul serían las etnias sin testimonio
y lo rojo sería el número de obreros transculturales que vienen a trabajar acá, y lo amarillo sería el porcentaje de seguidores de Jesús como un porcentaje en el mundo. Entonces, por ejemplo, en India básicamente no se ven porque ese es el porcentaje que representan de los seguidores de Jesús en el mundo. Mientras que en América Latina lo amarillo ustedes pueden ver y se ve más largo todavía el número de obreros que hemos recibido, el porcentaje de número de obreros, la mayoría de obreros que están trabajando en América Latina, y el azul es las etnias sin testimonio, donde no hay iglesia todavía capaz de alcanzar a su propia gente. Bueno, eso es en contraste con el crecimiento que hemos tenido en nuestro continente. En América Latina, la iglesia ha crecido desde 1960 1,280 veces y en África 37 veces. Pero también es un tiempo, tal vez vemos esto y nos desanima, pero también es un tiempo donde Dios está haciendo cosas muy notables. Por ejemplo, los movimientos de discipuladores de Jesús en el mundo han crecido exponencialmente. Y si nos vamos a los países donde la iglesia ha crecido más rápido, hoy en día nos sorprenderían. Lugares como Irán, como Afganistán, como Gambia, como Camboya, Argelia, Somalia, Mongolia, Kuwait, Tayikistán, son los lugares donde la iglesia, en contextos de mucha persecución, a veces, normalmente mejor dicho, hacen discípulos, que hacen discípulos, que hacen discípulos y están creciendo. Pero hay una diferencia entre 1974, donde la mitad de las etnias del mundo era no alcanzada, y hoy en día, que es una tercera parte de la población. Entonces, podemos seguir creciendo y sabiendo que Dios está trabajando en nosotros. Pero debemos ser cristianos globales, como habíamos dicho, con una visión global, porque nuestro Dios es un Dios global. Y Jesucristo merece adoración de todo pueblo, toda tribu, toda nación y toda lengua de la tierra. Es muy emocionante ver el crecimiento de la iglesia hispana en nuestro día. Personas están respondiendo al Evangelio como nunca y estamos viendo iglesias hispanas establecidas en todas partes del mundo, porque los hispanos actualmente están viviendo en casi todos los países de nuestro planeta. Desafortunadamente, una gran cantidad de estas iglesias nuevas no tienen a líderes o pastores preparados. Y por eso Dios estableció el Seminario Bíblico Río Grande. Nuestra comisión o misión como seminario es de preparar líderes cristocéntricos con una cosmovisión bíblica para la iglesia global. Entonces, nuestras clases, nuestro ambiente y todos los profesores abrazan este desafío. Dios está escogiendo, seleccionando a hombres y mujeres y llamándolos a servir en este gran ministerio de hacer discípulos de Cristo en todas partes del mundo. Y una gran cantidad de ellos, Él también está llamando a pasar por Río Grande para recibir su preparación, su entrenamiento. Quiero decirte también que tenemos un programa de 4 años, 2 años y 1 año. Nuestro programa de 4 años tiene el énfasis pastoral, énfasis de misiones, énfasis en educación cristiana y también en ministerios femeniles. Así que puedes venir y estudiar aquí y prepararte con excelencia. Toda la enseñanza es en español, el idioma de tu corazón. Nuestros profesores que han sido misioneros en Latinoamérica saben hablar bien español, te comunican todo en el idioma que tú estás acostumbrado a estudiar la palabra. Así que esta es una gran oportunidad. Algo que te quiero decir que nuestro programa es integral. Tenemos oportunidades cada domingo y durante la semana de asistir a una iglesia local
y ahí puedes poner en práctica lo que has aprendido. Algunos de nuestros estudiantes están discipulando a alguna persona, están evangelizando, han ganado almas para Cristo, están predicando, están sirviendo en diferentes áreas de los ministerios en las iglesias locales. Esto es muy bueno porque no te quedas solamente en el salón de clase, sino que lo llevas a la práctica. Algo también que es muy importante es que puedes crear una red internacional de ministerio. Tenemos estudiantes de más de 20 países de Latinoamérica aquí. Es decir, haces amigos de diferentes lugares, hermanos que te puedes apoyar en oración, puedes crear una red internacional de ministerio y tener una visión más amplia de lo que Dios está haciendo. Te vamos a orientar en todas las cosas que se necesitan hasta que el Señor te traiga a este lugar y puedas disfrutar del entrenamiento que Él tiene preparado para ti. Quizá el aspecto más motivante en todo esto es de ver a nuestros graduados yéndose a todas partes del mundo y cumpliendo la gran comisión de Cristo. Y un gran día después de esa vida, cuando estamos allá en el cielo, veremos a hombres y a mujeres desde cada pueblo, cada tribu, cada lengua, cada nación, alabando al Cordero, alcanzados y discipulados por hombres y mujeres que pasaron y recibieron su entrenamiento en Río Grande. Y esto, mis queridos hermanos, vale la pena. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó, porque Él vive. No temo el mañana, porque Él vive, segura estoy, porque yo sé que el futuro es tuyo y de la vida vale
Nosotros somos los embajadores y somos estudiantes del Seminario Bíblico Río Grande. Y nuestro propósito es expandir el Evangelio por medio de nuestros testimonios, la música y sobre todo la palabra de Dios. Nosotros somos siervos de Dios compartiendo su gracia, su amor y su misericordia a su pueblo y también a los perdidos. Nuestra misión es servir en la iglesia local para que ellos también puedan alcanzar a sus comunidades y a motivar a la iglesia. Mi nombre es Uriel y mis compañeros es Walter, Gabriela y Ruth. Y nosotros somos los embajadores. Enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador. Hermanos, necesitamos que todos traigan algo para el refrigerio del próximo evento evangelístico. Recuerda, entiende el contexto, luego predica el evangelio. Ok. Mundo allá afuera. Cambios en el contexto de la misión. Ok. Algo que tenemos que entender es los cambios en nuestro propio continente. Tanto por dos razones. Porque es importante conocernos a nosotros mismos y entender nuestro propio sincretismo. Porque a veces vemos el sincretismo allá afuera, pero no lo vemos adentro. Y también porque pues somos parte de la iglesia en los Estados Unidos, en Latinoamérica o en Europa, y tenemos y somos sal y luz, y nos toca comunicar el evangelio como parte de nuestra iglesia también. Entonces, quiero empezar por mencionar el cambio religioso en América Latina. Si nosotros vemos en términos de los años 60 a los 2000, este es el cambio en el contexto, por ejemplo, donde un 84 o incluso, si nos vamos más atrás, un 100% básicamente de la población era católica. Vemos la disminución a un 69% en el tiempo actual, mientras que vemos el protestantismo crecer de un 9% al principio del siglo pasado a un 19% en el día de hoy, o sea, cerca de un 20%. Pero también vemos el cambio en términos de la afiliación religiosa, o sea, gente que no es atea, agnóstica, que ha duplicado también la cantidad de personas, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Entre 1900 y 1960, al menos 90% de la población de la América Latina era católico romana. Y en cambio, hoy en día, un 69% de los latinoamericanos se identifican como católicos, pese a que el Papa es latinoamericano. Pero cuando vemos en términos de práctica,
por lo menos solamente un 21% de los cristianos, de los católicos en Uruguay es practicante, o un 23% en Chile. O sea, tienen otras cosas que hacer también más interesantes cualquier domingo. Y solamente un 62% de los católicos asiste a misa semanalmente. Si vemos el catolicismo mexicano como un ejemplo de uno de los países que todavía tiene una de las tasas más altas de catolicismo, un 41.8% se consideran a sí mismos creyentes por tradición. Esta es una encuesta. 28.3% dicen, yo soy un creyente católico por convicción. 17.9% se consideran a sí mismos, soy creyente a mi manera. 5.3% se consideran practicantes de los dogmas. Pero un 92% de los católicos consideraba que la promoción de los derechos humanos es la misión más importante de la iglesia. Interesante. Un 81% no considera la opinión del cura para votar. 89% cree que hay que informar a los estudiantes sobre anticonceptivos en los cuales oficialmente no cree la Iglesia Católica. 59% está en contra de que haya enseñanza de la religión católica en las escuelas. 93% cree en el Estado laico, que es totalmente opuesto a la doctrina católica. 60% cree que el aborto a veces debe ser permitido. Entonces vemos que sus ideas no calzan con las ideas que tiene la religión católica oficialmente. Cuando nos vamos a términos teológicos, 30% de los católicos en este contexto, esto fue en Guadalajara, que se supone que es como la cuna del catolicismo activo, donde vino la mayoría de los líderes de la revolución cristera, que fue un levantamiento del católico contra el secularismo del gobierno. Pero hoy en día 30% cree que Dios es Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. O 29% cree que Dios es un Dios, es vital, energía, así como la fuerza, ¿no? 28.8% cree que habrá resurrección y juicio final. Estamos hablando de 100. 26.5% cree que existe el cielo y el infierno. 14.8% creen en la reencarnación. 14% dice no creer en nada en cuanto al cielo e infierno. Y 8% creen que al morir se logrará, te fundirás con el cosmos. Interesante. Ahora, si vamos a Chile, un 77.5% dice que debería permitirse anticonceptivos, 72.4% que debería permitirse el divorcio, que en la Iglesia Católica no se cree, 47.5% no se identifica con ningún líder católico y 5% asiste a las misas semanalmente. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Si nosotros nos enfocamos, no nos damos cuenta del cambio que ha habido en el contexto, vamos a evangelizar de una manera que ya no tiene sentido. ¿Okay? O sea, nosotros aprendimos a evangelizar en un contexto donde la mayoría de la población era católica, donde creían en Dios, donde creían en el cielo, donde creían en el infierno, donde estaban muy preocupados por no irse al infierno y por irse al cielo, pero que creían que Jesucristo había venido, que había muerto en la cruz por sus pecados, que había resucitado a los muertos, pero que pensaban que la salvación se ganaba por obras y por obediencia a la iglesia.
¿ok? Y dogmas. Entonces, cuando uno venía en ese contexto y decías, no es por las obras, es por la fe, es por la gracia, lo único que tienes que hacer es recibir a Jesucristo en tu corazón y Dios te va a perdonar tus pecados. La gente recibía al Señor, se llenaba de júbilo y seguía sirviendo al Señor. Porque ¿por qué voy a desobedecer? Si antes vivía para obedecerle y para salvarme, ¿por qué ahora que sé que me ama y murió por mí, porque ahora voy a empezar a desobedecerle? O sea, había un entendimiento, había una transformación. Y esa transformación llamaba la atención de la gente que estaba afuera. Y decían, mira al vecino, cómo cambió su vida. Mira cómo es, mira que ya no toma, mira cómo trata a su esposa, mira cómo trata a sus hijos, mira que sus hijos están prosperando, mira que su esposa sabe leer, mira que, o sea, su vida cambió, mira que ya está prosperando porque ya no está gastando el dinero en las cosas que las gastaba antes. Mira qué bonita familia. Qué bonita familia, qué bonita familia. Bueno, lo tal que decían, ok, ha sido transformado. Yo quiero eso mismo. Al principio se le oponía a todo el mundo y era un pleito, pero a poco los demás miembros de los hermanos iban llegando. Oye, ¿y cómo es eso? Y poco a poco iban abrazando el evangelio ellos también. Especialmente después de que los misioneros entregaron el control a la gente nacional y los nacionales dejaron de decir, tenemos culto el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y domingo 2 veces. O sea, y dijeron, pasen tiempo con sus familias, compártenles a Cristo. Y hubo una revolución, fue una transformación enorme que vimos los porcentajes allí. Bueno, el contexto ha cambiado. El individualismo es la religión. La mezcla, la gente no está preocupada por las mismas cosas que antes. Y en ese contexto, si uno no ha contado la historia de Jesús y si no ha tratado de persuadir sobre la historia de Jesús, no tiene ningún sentido llegar a decirle, lo único que necesitas es repetir esta oración. Porque lo que va a decir es, ¿y eso qué va a pasar? No, pues que vas a estar seguro de que si mueres vas a ir al cielo. Bueno, véndame eso. Quiero un seguro de vida eterno. Pero su vida no cambia. Y los que vivieron en esa generación anterior dicen, qué raro, ¿por qué no funciona? Antes oraba la oración y la persona era transformada, pero la persona venía de otro contexto y tenía otras convicciones diferentes a las que se tienen en el día de hoy. Entonces es importante entender el contexto. Un 40% de los católicos son carismáticos, donde tienen una experiencia, así como el 70% de los protestantes en nuestro continente. Entonces, en este gráfico se puede ver el resumen, o sea, enfatizan la experiencia. Vemos aquí lo que ha sido el catolicismo. Vemos aquí en azul el protestantismo, pero vemos también aquí en negro aquellos que no, o sea, que dicen no creo nada, no tengo una religión, no soy parte de nada, pero ya vimos que este porcentaje que se dice católico, muchos de ellos realmente están más cerca de acá. Tienen otras ideas, tal vez creen en Dios, pero no en el Dios de la Biblia. Entonces, aquellos que se han convertido desde el catolicismo hablan de que buscan una conexión personal, sobre todo el pentecostalismo, hablan de que buscan una conexión personal con Dios, que quieren disfrutar de un nuevo estilo de culto, que buscan mayor énfasis en la moralidad, que quieren encontrar una iglesia que ayude a sus miembros. Entonces, muchos lo que andan buscando es una experiencia con Dios también. Y están los no afiliados, ateos, agnósticos, de ninguna religión en particular. 15% de los hispanos en los Estados Unidos son no afiliados y un 37% de los ciudadanos en Uruguay no creen en nada. Y el 4% son los otros, los testigos de Jehová, los mormones,
los musulmanes, los hindús, los judíos, espiritistas, umbanda, santería, vudú, etc. Entonces, el término es el católico a su manera. 22% se guía por horóscopos, yoga, meditación, busca soluciones en libros de autoayuda, de aceptar divorcio, homosexualidad, aborto, en otras palabras. Una investigadora, antropóloga, llegó a esta conclusión. Es difícil pensar que ahorita alguien quiera morir por Cristo Rey. Está hablando de los católicos esos que morían por la causa. Si le preguntamos a la gente si ofrendaría su vida por el reino de Cristo, dirán que estás loco. Los valores se han movido del lugar. El principal valor de hoy es el éxito, el consumo. Los signos de la riqueza son muy importantes. Aspiras no a irte al cielo, sino a tener una mejor vida con más beneficios. Lo material y lo económico son el medio, dice la doctora René de los Torres Castellanos. Pero aquí viene el punto de sincretismo. Para muchos cristianos, yo me atrevería a decir que para muchos cristianos en América Latina, el cristianismo es un medio para alcanzar esto mismo. Para alcanzar una vida con más beneficios, mayores beneficios materiales y económicos. Están buscándolo ahí. Si nos vamos al cristianismo en el siglo I, ustedes pueden ver aquí en este mapa que los lugares donde hay cristianos, esos son los que están aquí de morados. Aquí estaba el cristianismo al cierre de la era apostólica, el trabajo que Pablo había hecho y los apóstoles, iba a todo alrededor del Mediterráneo. Ahí estaba el cristianismo. Aún si nos vamos a 1490, o sea, poquito antes de que los reyes católicos tomaran toda España y el mismo año empezaran las peregrinaciones a América Latina, el cristianismo estaba aquí, 1490, o sea, solamente aquí y todo lo demás no. Hoy en día, si nosotros vemos este mapa, todo lo que está morado son lugares donde predomina la religión cristiana. Y estoy hablando allí de la religión. Estoy hablando de cristianismo católico, ortodoxo, protestante, evangélico. Los otros, etc. Pero estoy hablando de que todos estos lugares existen iglesias que están compartiendo a Cristo con su propia gente, en la mayoría de estos lugares. Ok, ¿qué fue la diferencia? O sea, ¿quiénes fueron los que se convirtieron al cristianismo? Los paganos, aquellos que tenían una fe animista en que hay diferentes fuerzas en la naturaleza que son dioses, espíritus, etc. Y los cristianos llegaban con el mensaje de que hay un único Dios, creador de los cielos y la tierra. Demostraban el mensaje muchas veces con respuestas notables a la oración y la gente se convertía. ¿Okay? Eso empezó a suceder en Antioquía, donde por primera vez, en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, por primera vez unos judíos llegaron a Antioquía y en vez de hablarles solo a los judíos como habían hecho hasta entonces, ni siquiera sabemos sus nombres, pero en vez de hablarles solamente a los judíos, empezaron a hablarle a los griegos también, a los paganos, porque los griegos que habían venido antes eran griegos, eran judíos de habla griega, pero estos por primera vez eran paganos, que tenían otros dioses y creían en otros espíritus, que seguían a los demonios, no hablándolo en forma peyorativa, sino en el sentido del entendimiento de ellos, buenos, malos, etc.
y que abrazaron eso. Y la Biblia dice que allí en Antioquía fue donde por primera vez se le llamó cristianos a los discípulos de Jesús. ¿Okay? Entonces, todos estos 2000 años, lo que quiero señalar, hermanos, es que todos estos 2000 años ha sido principalmente, véanlo aquí, los cristianos ganando a los paganos para Cristo. ¿Ok? Ganando a los paganos en el mundo romano, ganando a los paganos en América Latina y en África y en algunos lugares poquitos de Asia, ganando a los paganos para Cristo en todo el mundo. Para Cristo, más o menos, depende de qué tan real, tan bíblica fuera su fe. Pero ahora estamos ante otra barrera. Ya hemos ganado a los paganos. Donde llegamos antes que los musulmanes, los paganos vinieron al cristianismo. Y ojalá a Cristo también, pero llegaron al cristianismo. Pero ahora, si nos fijamos, ¿quiénes son donde no están los cristianos? Vemos esta sección aquí, vemos esto aquí, vemos esto por aquí. Y estamos viendo que aquí es el Islam, el hinduismo, el budismo, ¿sí? Y la fe no religiosa del nuevo marxismo, ateísmo. En otras palabras, son las barreras estas del Islam, del budismo, y aquí era lo que estaba desde el principio. O sea, aquí nada más habían cristianos en ese momento histórico. Estábamos hablando de más o menos 1400 y resto. Y después de eso, pum, todo esto y todo esto fue ganado para Cristo. Pero aquí ya estaba el Islam, aquí ya estaba el budismo, aquí ya estaba el hinduismo. Hemos estado ganando a los paganos, pero ahora se acabaron los paganos. O sea, y ahora nuestra tarea es ganar a los musulmanes, a los hindúes, a los budistas y serles testigos de Cristo. El problema es que cuando nosotros llegamos a las orillas de esa realidad, nos quedan unos poquitos paganos allí perdidos en la selva, en algunos pocos lugares. Pero cuando vamos hablando de ir a los grandes grupos, entonces nos enfrentamos con una barrera. Y la barrera es, vamos a los hindúes o vamos a los budistas y ellos dicen, nosotros hemos estado aquí desde antes que ustedes. Aquí hemos estado. ¿Sí? Y nuestra fe es más antigua y es mejor que la de ustedes. ¿Sí? Y nuestra civilización es mejor que la de ustedes. Vamos a los musulmanes y nos dicen, nosotros vinimos después de ustedes y el mundo ha ido mejorando. O sea, primero eran los paganos, después fueron los judíos, que fueron mejorcitos que los paganos, después fueron los cristianos, que fueron mejorcitos que los judíos, y ahora llegamos a los musulmanes, que son los mejores de todos. O sea, entonces, llegamos a esas barreras culturales, y cuando nosotros queremos convertir esto en un conflicto de mi religión contra tu religión, ellos sacan la lista y dicen, miren lo que ha hecho el cristianismo, hablando de la cristiandad. Entonces, te vas a ver en la posición de defender las cruzadas, de defender las películas de Hollywood, de defender la pornografía, de defender todas las cuestiones inmorales. O sea, entonces tienes que decidir si lo que estás tratando es de ganarlos para tu religión o de ganarlos para Cristo. De que si va a ser un asunto de mi religión contra tu religión y yo te voy a demostrar quién tiene la razón, como si ellos no tuvieran motivos de orgullo también. Sí, tienen defectos. Podemos hablar de la violencia de los musulmanes o de los hindúes o incluso de los budistas, que mucha gente no sabe que pueden ser muy violentos, como en Myanmar cuando están en el control. O podemos hablar de las castas o podemos hablar de esas cosas, pero ellos también tienen una lista. También tienen una lista de todas las atrocidades que se han hecho en el nombre del cristianismo. Entonces la pregunta es, ¿vamos a tratar de ganarlos para Cristo
o vamos a tratar de mantenerlo como una competencia religiosa? Mi religión contra tu religión. ¿Va a ser un asunto de orgullo? Déjame aplastarte. ¿O va a ser un asunto de déjame presentarte en humildad a Jesucristo? Que es el único que puede transformar. Él es el que no ha fallado. Él es el que ha hecho las cosas bien. Él es el que ha venido a salvar. Y a la medida que, y para decirle atreverse a decirle a la persona de otra religión, bueno, lo que pasa es que no todos los miembros de la religión cristiana realmente son seguidores de Jesucristo. Y lo que Jesús dijo fue, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y en Antioquía, los discípulos de Jesús fueron llamados cristianos porque se parecían a Cristo. No porque Jesucristo estuviera fundando una nueva religión. O sea, sino porque los discípulos de Jesucristo, cuyo reino abarca todas las dimensiones de la vida, incluyendo lo religioso, haced esto en memoria de mí. Vivían en una manera, en la totalidad de la vida, no solo en la esfera religiosa, que los demás dijeron, ay, estos son como pequeños cristos. Okay. Y les pusieron cristianos. Pero después de eso cambiamos el significado del término. Entonces, o cuando viene el reto y dices, si alguno quiere ser discípulo, dice Jesús, tiene que amarme más a padre, que a madre, que a mujer, que a sus hijos, más que a su propia vida, y de lo contrario no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz cada día y me sigue no puede ser mi discípulo. Nosotros decimos, uy, menos mal que soy solo cristiano. Ese es un reto para los discípulos. Y bueno, los discípulos son una élite. Pero ser cristiano y ser discípulo era lo mismo en Antioquía. Entonces nosotros tenemos que, vamos a vender la religión del cristianismo y vamos a hablar de la superioridad de la cristiandad y vamos a tratar de decirles, ya no puedes, tienes que dejar tus cosas, tienes que dejar tu cultura, tienes que dejar todas aquellas cosas de que tú te enorgulleces y dices, nosotros somos mejores que ustedes. Y en vez de eso tienes que seguir lo mismo. Si orabas 5 veces al día, ahora tienes que orar una, porque ahora eres cristiano. Vamos a cambiar, tratar de cambiar su perspectiva para enseñorearnos de ellos. Porque eso es lo que dice Pablo. Porque este problema ya sucedió. O sea, antes el problema no era cristiano, porque el cristiano no existía. No era llamado, no habían paganos que estaban siguiendo a Jesús. Todos los seguidores de Jesús eran judíos. Y ellos ya sabían lo que tenían que hacer. Su ley lo decía en detalle. Y a diferencia de otras religiones, su ley había venido directamente de Dios. Y decía, ¿qué tenían que comer? ¿Qué no tenían que comer? ¿Cómo tenían que levantarse? ¿Cómo tenían que conducirse? ¿Cómo tenían que prepararse para entrar en el templo de Dios? ¿Cómo tenían que rendir un sacrificio? ¿Qué es lo que tenían que hacer? En detalle. Entonces, cuando por primera vez el evangelio llega a los paganos en la casa de Cornelio, cuando el Espíritu Santo fuerza a Pedro en esto, Pedro llega y le dice, ustedes saben qué detestable es para nosotros los judíos, el pueblo de Dios, entrar en la casa de uno de ustedes, pero Dios me dijo que viniera, así que ni modo. ¿Qué se les ofrece? Porque no puede ser porque estén buscando a Jesucristo y la salvación por la gracia. O sea, ¿qué se les ofrece? Y les dice, bueno, es que un ángel vino y nos dijo que tú ibas a tener los mensajes a través del cual mi familia y yo íbamos a ser salvos. Y yo, oh, de verdad que Dios no hace diferencia. No lo puedo creer. Y Jesús había pasado 3 años diciéndoselo. Pero no lo podían creer. Y cuando ellos creyeron y Pedro regresó, fue un escándalo. ¿Qué haces tú? ¿Cómo fuiste a comer en la casa de paganos? ¿Los hiciste judíos? No. ¡Qué barbaridad! Pero es que vino el Espíritu. Y es que, ¿cómo no los iba a bautizar si Dios ya había demostrado que los amaba? Ah, de verdad.
Pero todavía cuando el apóstol Pablo empezó a testificar y fue a Antioquía y empezó a testificar a los otros, había una banda de hermanos que decía, más o menos, ya recibieron a Cristo, pero les faltan muchas cosas. Tienen que aceptar nuestra religión, tienen que guardar el sábado, tienen que comer kosher, y algunos de ellos andan comiendo chuletas de cerdo. O sea, tienen que vestirse decentemente como nosotros, tienen que dejarse de la ley, tienen que hacer todas estas cosas, o si no, de verdad no son cristianos, no son seguidores de Jesús. Perdón, porque no sabían, ellos eran los cristianos. O sea, entonces, no sabemos si son seguidores de Jesús. Y la decisión del Concilio de Jerusalén fue, no hagamos difícil para ellos que sigan a Jesús. Es a través de la fe, es a través de la gracia. Nosotros tenemos el mismo reto el día de hoy. Vamos a permitir, cuando estamos a la orilla de las grandes religiones, terminamos con el mundo pagano, terminaron los que dijeron, wow, sí, su religión es superior a la nuestra. Queremos abrazar su religión. Ahora llegamos a los que dicen, no, nuestra religión es superior a la vuestra, superior a la de ustedes. ¿Vamos a pelear de religión o vamos a presentarles a Cristo? Vamos a ser como Pablo y como ellos hicieron y presentarles a Jesucristo. Yo creo que las soluciones para los problemas del siglo XXI, para este cambio masivo que ha sucedido en el mundo, están en el siglo I. Regresar de nuevo al principio.